alianzas terapéuticas, roles e incumbencias de los profesionales en cada uno de sus papeles y de lo que implica el poder hacer y cómo poder orientarnos. Y hoy tenemos un invitado muy especial. De lujo. Yo digo muy especial porque trabajo con él todos los días prácticamente, entonces estoy acostumbrada a poder dialogar con él. Pero tenemos a Pablo Derewicki, doctor en psicología. Él se especializa en clínica y hace asesoría de padres, trabajo familiar y también terapia de parejas, entre las áreas cositas que disfruta. Y la idea un poco es poder entonces dar un cierre a esta temática pensando en que muchas veces pasa que los padres sienten que deberían poder solos con muchas de las cosas que ocurren en el sistema familiar. Esto que nos contaba Flor, ¿no? Ellos identifican que hay una problemática, que hay algo que genera incertidumbre o dudas, y cuando siento que no doy más, recurro al profesional. Y la idea un poco es, bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de la culpa y de pensar en pedir ayuda? En relación a esto, Pablo, primero, bienvenido. ¿Qué le dirías a esas personas que por ahí están dudando de poder acercarse ellos como adultos a una asesoría, consultoría? ¿Y qué pasa con esos miedos a la hora de consultar? Bien, generalmente cuando ponemos el problema afuera es más divertido, ¿no? muchos padres, especialmente, bueno, hablando solamente de asesoría de padres, ¿no? Porque pasa en muchísimos lados. Cuando uno pone el problema afuera, uno es una forma de defensa, ¿no? Es una forma de no involucrarse dentro del problema. Pero cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de situaciones familiares en sí, en general. Nosotros tenemos que, lo primero, saber que somos parte de la solución. También somos parte del problema, ¿no? Hablando de padres. Pero el padre tiene que saber de que el niño solamente es un reflejo de las situaciones que están viviendo afuera. Como todavía no tiene las herramientas y no tiene por ahí la fortaleza para ejercer un cambio o para influenciar más fuertemente en el ambiente, el niño es simplemente un receptáculo, es una antena parabólica, es el reflejo de un sistema familiar. Entonces tengamos siempre en cuenta que cuando nuestro hijo no se encuentra bien, hay algo que significativamente los padres podemos hacer al respecto. A ver, a veces cuando se trata de adolescentes o se trata de sistemas familiares más complejos, si bien tiene su grado de involucramiento, el niño es especial, porque el niño tiene esa cualidad de mostrarnos y de reflejar lo que nosotros somos. Entonces ahí es donde tenemos que parar la antena y decir como padres, bueno, mira, el niño está haciendo esto, lo otro, desde pavada chiquitita como abrir la puerta a un desconocido, tener actos de bondad, actos de amabilidad. También sienten los niños que tienen papas calientes, ¿no? A ver, a veces llegamos del trabajo y no nos damos cuenta, pero estamos con el ceño fruncido, ¿no? Estamos con el celular o nos abstraemos en el celular o ponemos la tele o nos ponemos a jugar a un videojuego o estamos cocinando y el niño nos ve. Imagínate que vos estás sentado y estás viendo para arriba al ser a quien vos dependés y lo estás viendo con el ceño fruncido, lo estás viendo con la cara detrás, te estás viendo como de una manera tremendamente preocupada, abstraída. Entonces está diciendo, bueno, mira, acá hay un problema. El niño no lo puede racionalizar, entonces lo siente. Entonces, como todo lo siente, el niño no va a saber explicarse, ¿no? Los que saben explicar son los adultos que están y también los terapeutas que estamos trabajando con el niño. Entonces, no nos damos cuenta, pero si nosotros decimos el niño es así porque es así solamente por el tema de la escuela, a ver, estamos no tomando en cuenta que nuestra influencia como padres es crítica. No significa necesariamente que sea la solución, pero nosotros formamos gran parte de la solución. ¿Qué les puedo decir a aquellos padres que tienen temores de consultar a un terapeuta familiar o a alguien que haga orientación a padres, que son dos cosas diferentes? Después voy a explicar la diferencia porque es muy importante. Es que cuando se trata de niños, cuando se trata de alguien que por ahí no puede tener todas las herramientas, nosotros o podemos potenciarlas o podemos tirarlas abajo. Y acá nosotros tenemos que tener la responsabilidad como padres de que tenemos que potenciar a nuestro hijo. No nos damos una idea de lo fuerte que son nuestros hijos,
de lo resilientes que son hasta que no ponemos en ellos las herramientas adecuadas. Así que a los padres tienen que animarse. Es una consulta. No, sáquense de la cabeza de que el psicólogo, el orientador a padres le va a venir y le va a cagar a pedo sobre que tienen que hacer esto y lo otro. No, simplemente es una asesoría, es una charla. Es conversar sobre lo que nosotros podemos y lo que no podemos hacer. Darle información para que sea más rápido. A ver, estamos viviendo la era de la velocidad, de la era de estar todos apurados, y entiendan también que existe muchísimo desarrollo en psicoterapia para que las cosas sean más fáciles y más rápidas. Y una de esas es la orientación a padres. Así que si ustedes quieren que el problema sea más rápido, involúcrense. Es la típica. Y pensando en esto, entonces, ¿cuándo se consulta a un asesor para padres? Porque es todo muy lindo saber cómo no siento miedo, cómo hago para lidiar con mi yo de adulto que quiere ir a pedir ayuda cuando siente que debería poder con todo. ¿Cuándo se consulta? Bien, es una buena pregunta, porque hay dos cosas. Uno, cuando manda a un niño a psicoterapia, en sí debe tener por lo menos 1 o 2 sesiones los padres con el terapeuta de niños. Sí o sí. Sí o sí. Pero ¿cuándo hacer asesoría de padres? Yo siempre lo digo, cuando la cosa se va del plato, ¿no? Bien. Cuando servimos la sopa y la sopa se va del borde y se está quemando el mantel y nos está quemando la mano, es una forma de decir, por supuesto, ¿no? Pero a veces cuando ponemos un líquido dentro y va para afuera. Le voy a dar un ejemplo típico, que me encanta darlo en este tipo de casos cuando lo explico, que capaz que es cansador, pero lo voy a decir una vez más. ¿Vieron que cuando nuestros hijos se enferman, qué es lo que sucede? No solamente ese alma de vida y que ve el celular y que pide comida y hace todas las cosas de niño que hace un niño, se enferma, el niño está decaído, está triste, está preocupado, no sabe que tose. Ay, mamá, me duele la panza, no sé qué hacer, me duele, me siento mal. ¿Pero dónde te duele? Me siento mal. ¿Pero dónde te duele? Me siento mal. Entonces vos tenés que pedir licencia al trabajo. Tenés que pedir turno para el pediatra, tenés que llevarlo, tenés que darle la medicación, tenés que aguantarlo a la noche cuando se despierta, cuando tiene fiebre, cuando se siente mal, cuando tiene la panza. Entonces vos vas dando cuenta de que cuando hay algo que se sale del plato, afecta al sistema familiar. A veces los pone a los padres más nerviosos, a veces los pone a los hermanos en un rol de que, ¿pero qué hago acá? Porque le están prestando tanto atención a él y a mí no me dan bola. O cuando los hermanitos empiezan a tener otros síntomas, a ver, están intentando llamar la atención. Cuando se sale del plato, manejen esa metáfora, es cuando debemos llamar a un orientador a padres. O preguntar, a ver, ¿quién hace asesoría a padres? A veces es una sesión, a veces son 2 sesiones. Pero es impresionante la capacidad que tiene el padre de influenciar al chico. O sea, tengamos en cuenta eso. A veces por ahí dice, hay ciertas terapias infantiles que sin orientación a padre no se puede llevar. Y sí, es verdad. Si nosotros nuestros hijos tienen una neumonía tremenda, sin pediatra no lo podemos llevar. No lo podemos llevar adelante. Se puede llegar a infectar, le puede pasar un montón de cosas, pobrecito. Entonces también tenemos que saber que hay ciertas cosas. ¿Cuáles son específicas? No te puedo decir. Pero vos lo tenés que sentir que estás influenciando. Y es tu potestad decir, si yo le doy un ibuprofeno al niño, yo tengo que abrir el frasco, yo tengo que suministrar la dosis y dárselo. No puedo darle al niño que tome el ibuprofeno solo. Te escuchaba, Pablo, y pensaba un poco en estos 2 programas, cómo acá todo este rol, ¿no? De este psicólogo que primero lo pensábamos 1 a 1, pasó a ser organizacional, sí, pasó a ser con el tema de los niños, y ahora Pablo nos trae esto también de esta consultoría a padres. Pablo, ¿qué es lo que espera concretamente una familia cuando va a una consultoría a padres? ¿Qué espera llevarse? Una varita mágica que te toque y te diga ¡pum! Problema resuelto. Eso espera muchas veces. A ver, uno pone, como no sabe qué hacer, es como cuando también uno va a alguien que uno no poder controlar una situación. Es una cuestión mágica que espera del otro, ¿no? Una cuestión mágica que espera del terapeuta, que te diga por qué lo hizo. Tengan en cuenta esto, y acá les voy a tirar la posta. Un problema no se gesta en una semana. Un problema se gesta en meses, años. Y tengamos que la persona que está ahí, la familia que está ahí, esto también para los colegas, ¿no? La familia que está ahí es porque estuvo muchos años craneándolo, siendo así, siendo asá,
teniendo intentos fallidos de solución, teniendo un montón de formas que no le pueden llevar a un buen puerto, y terminó en el terapeuta familiar, o terminó en el orientador a padres, o en el psicólogo infantil, o en el psicólogo individual. Ese es el resultado de años, y tengan que tener en cuenta que años no se pueden resolver en 1 o 2 sesiones. ¿Y cómo lo delimitas? ¿Cuándo pasa de ser una asesoría padres a un espacio terapéutico? ¿Hay un link? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo es? Bueno, es más divertido eso, dale. Hay un profe de orientación a padres, Gonzalo, no me acuerdo el apellido, después lo digo, me había dicho una cuestión. Vos, para hacer una correcta orientación a padres, los padres tienen que estar bien. Chan, chan. Es verdad, y no siempre. A veces la pareja funciona, a veces no funciona. Pero cuando el problema de los padres se sale del plato y empieza a afectar a los niños, ahí es cuando uno tiene que apelar a la terapia de parejas o a la terapia individual, ¿no? Si el problema de los padres, por ejemplo, hay muchísima depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, a veces, si nosotros llevamos a nuestro hijo a una orientación a padre, lo llevamos como cualquiera puede suceder, y vemos que el pibe es una bola de nervios, o tiene un pesimismo tremendo, y vos le preguntás, bueno, ¿cómo es la dinámica en la casa? ¿Cómo se manejan en la casa? ¿Cómo son cada uno de ustedes? ¿Qué personalidad tiene cada uno de ustedes? A ver, somos vivos, o sea, es un estudio, entonces nosotros nos vamos dando cuenta de quién es quién y cómo es cada uno, ¿no? Y nos damos cuenta que el padre es una bola de nervios, fuma 2,5 paquetes de pucho por día, labura 13 horas, es un quilombo, tiene peleas con su pareja todos los días, no le da bola, está todo el día con el celular, pintándose las uñas o hablando con las amigas. ¿Qué te vas a esperar? Sí, yo pienso en esto mientras te dejo tomar el matecito para recuperarte, que muchas veces uno como adulto, cuando se siente desbordado o se siente en crisis, lo primero que hace es responsabilizar y culpar a ese otro. Y en los sistemas familiares, muchas veces esa culpa o responsabilidad termina recayendo en esos hijos. Es porque no es ordenado, es porque no estudia, porque no se quiere levantar, no quiere ayudar en la casa, no quiere hacer lo que le pido, no me escucha, no me obedece. Y me parece como re importante pensar en esto, en qué le está pasando a ese adulto, que es el encargado de funcionar como bastón emocional y regulador, y justamente dentro de una crianza acompañar a incorporar nuevas herramientas y estrategias, que lo primero que hace, y en ese momento es como que no lo contempla, pero le echa la culpa y la responsabilidad a ese menor. Vengo por culpa de él, porque no sé qué hacer con él, con ella. Yo me crispo, me pongo de la cabeza. Y muchos niños también que se encuentran haciendo se encuentran haciendo roles de adultos también, que quedan solos, que tienen responsabilidades que quizás por cuestiones laborales, porque no podemos con la niñera, porque faltó la niñera, quedan solos, y uno llega a la casa cansado y quizás ¿por qué no limpiaste? ¿Por qué no ordenaste tu pieza? Y uno, digamos, traslada ese malestar del día que tenemos como adultos en los chicos, y ellos lo gestionan como pueden. Y pensando en esto, ¿no? Primero, obviamente, reconocer que necesito la ayuda, y se encuentran con Pablo que les dice, bueno, esto es tu responsabilidad, no de ese niño, niña. Esa es la parte más divertida, ¿no? Pensar un poco en que todo esto implica también trabajar en herramientas, justamente en actividades y en intervenciones que funcionen para proporcionar ese cambio que es el deseado o el esperable en una armonía o en una mejor convivencia. Que teniendo un poco tu experiencia y tus intervenciones más tu formación, ¿qué herramientas o qué cambios concretos podés contarnos que surgen a partir de este tipo de asesorías? ¿Qué es lo que a veces es como, bueno, la asesoría sirve para esto? ¿Cuál es ese punto principal? Bueno, yo vengo de la rama directa de la terapia familiar, no vengo de la terapia infantil, así que atraigo más enfoques familiares de adolescentes conflictivos. Okay. ¿No? Adolescentes y también adultos conflictivos, ¿no? Vienen muchos padres a decirme que no logran que su hijo de 24 años se ponga a estudiar. Bueno, existe otra. cada cuestión hay. Entonces, por ahí también otra cuestión es mi hijo me contesta un montón, mi hijo grita mucho, mi hijo está en las drogas, o mi hijo
muchas cuestiones que, a ver, trabajar con niños chicos y trabajar con adolescentes y trabajar con adultos redunda, y trabajar con padres, en una sola cuestión en muchas ocasiones. Es manejar la autoridad. A ver, la autoridad no es autoritarismo. Los límites, nadie nace o cree saber lo que es poner un límite. Y el límite no tiene que ver a veces con decir que no. El límite es no permitir que alguien te meta el dedo en la oreja. Entonces, cuando vos estás en una situación en la cual vos notás que la otra persona va excediendo, una persona nunca va a avanzar sobre un lugar que uno no se lo permite. Esto para todo, ¿eh? Se lo digo a los que trabajan con niños, con familia o lo que sea. Una persona no avanza si no tiene un lugar o no, si no se le está permitido. Y uno puede decir, pero yo no se lo permito, yo le digo que no, yo lo limito. Y cuando vienen al consultorio, muchas veces no entienden cómo ellos le enseñan a los demás o le enseñan a los niños que eso precisamente está permitido, ¿no? A veces no nos damos cuenta la vorágine que nuestros comportamientos le enseñan a los demás sobre nosotros y a los niños sobre los límites que tienen que vivir. ¿Cómo tiene que vivir una persona? ¿Cómo papá tiene que tratar a mamá y viceversa? ¿Cómo los hermanos tienen que comportarse? ¿Cómo tenés que comportarte cuando salís? Es algo que nosotros que aprenden de los padres, ¿no? Y aprendemos de nuestros padres a su vez. Lo vamos a ir modificando con el tiempo, vamos viendo qué cosas nos conviene cambiar o no, pero bueno, lo vamos modificando. Entonces, entender cuál es nuestro grado de influencia, saber qué capacidad estamos nosotros de ponerle los límites, poner lo mismo poner un límite a un niño que un adolescente, que un adulto, son situaciones más o menos complejas. Saber, a veces trabajar en un niñito de 3 años que hace muchos berrinches, uno tiene que trabajar sobre todo la herramienta de la tolerancia, ¿no? A veces lo mejor es decir, ponete un cancelador de ruido si te molesta tanto el ruido, un cancelador parcial de ruido, pero por lo menos cualquier cosa que te sirve para vos hacerte entrar en el centro y que te digas, yo estoy dispuesto a poner mi autoridad. La autoridad es la capacidad que tenemos nosotros de contenerlo de afuera para que no se nos meta adentro, ¿no? Es uno de los elementos, por supuesto, podemos hablar un montón de autoridad. Pero no tiene que ver con autoridad académica, porque uno puede estudiar un montón y no saber un joraca. Pero entonces surge a partir de lo que nosotros también decidimos y estamos seguros y queremos. Nosotros, cuando tenemos un niño, tenemos que tener en cuenta que la función de la familia es crear que ese personaje chiquitito sea una persona funcional para la sociedad y tenga capacidad para dirigir y cumplir sus propios deseos. Desarrollarse, crecer, conocer una pareja o no, tener un perro salchicha o no, pero tiene que ser capaz de dirigir y nosotros tenemos que darle esas herramientas. A veces por egoísmo, por egocentrismo o por daños que tuvimos en nuestra infancia o porque queremos darle a nuestros hijos todo lo que quiere. Bueno, para mí es mejor porque me da más trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que dar cuenta que hay muchas cosas de nosotros como padres que se nos obstaculizan en el momento de trabajar con nuestros hijos. Pablo, te escuchaba atentamente y me surge una pregunta. En la asesoría padres, en ese proceso, ¿no? Supongamos para la gente que nunca tuvo una asesoría padres o está dudando, ¿va a intervenir el niño? ¿Ese proceso que se acompaña, digamos, a ese núcleo familiar o en algún momento va por separado? Y si va por separado, porque son varias preguntas que te quiero hacer, ¿el mismo terapeuta acompaña a ese grupo familiar o no? Bien, hay una diferencia entre asesoría padres y terapia familiar. Bien. La asesoría padres tiene que ver con cualquier cuestión que se pueda trabajar el subsistema paterno aparte. La terapia familiar es cuando estamos tratando a la familia como síntoma. Es decir, cuando el problema es la familia, no es lo mismo a cómo la familia puede ayudar a que el niño o el adolescente vaya modificando sus pensamientos o actuar. Bien. Es diferente. Si nosotros estamos bien o estamos muy preocupados porque nuestro hijo tiene determinada conducta o está mal en la escuela o tiene problemas con sus compañeros o es agresivo, vamos a consultoría de padres. Si nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo se porta muy mal con nosotros o aparte de andar mal en la escuela, anda mal con nosotros y le pega a la mamá, le pega al papá y hace un montón de cosas, vamos obviamente con ciertos filtros a la terapia familiar. ¿No? ¿Y el menor acompaña esos espacios o solo van los adultos? Generalmente yo cuando trabajo niños y adolescentes, primero trato de centrarme en los padres.
porque es por donde baja. Y casi siempre, estoy hablando del 85-90% del problema es la dificultad para poner límites. Entonces, cuando el niño forma parte de ese sistema, que trato de no traerlo en lo posible, porque... Te rompe el consultorio. Me rompe el consultorio. No, trato de no traerlo porque muchas veces es una ansiedad de los padres y no de los niños. Prefiero derivarlos a terapeutas de niños donde tenga un ambiente más contenedor, porque, a ver, mi tipo de terapia, a ver, los terapeutas familiares, los orientadores a padres, nos caracterizamos por ser mucho más directivos. Y un niño a veces no necesita lo directivo, sino necesita una figura un poco más contenedora. Y a ver, eso depende del estilo del terapeuta. Yo, como no es mi estilo, yo prefiero por ahí no herir la susceptibilidad del niño o no verme en una situación en la cual tenga que generar un tipo de confianza, porque simplemente me conozco y no me va a salir. Te escucho hablar y pienso en algo muy importante, y es que muchas veces se conoce como el espacio de terapia en general, como lugar en el que yo voy a exponer mis miserias y a trabajarlas para poder abordar y sanarlas y transitarlas o modificarlas y eliminarlas. Y pienso en estos espacios en donde hay padres que van a una asesoría, consultoría para poder trabajar cuestiones propias de esa postura y rol de padres. ¿Cuándo deja de ser una asesoría para padres y es necesario que sea una terapia individual? Porque ahí también hay una diferencia del abordaje. Así como decías recién, bueno, esto es de familia, esto es de padres y esto es de niños. ¿Cuándo es no vamos a decir problema, cuándo es una situación que amerita que yo, Abigail, la trabaje yo y no mi marido conmigo en un espacio terapéutico? Bien, buena pregunta, porque suele pasar muy a menudo, ¿no? A veces, cuando vemos que la preocupación de la persona es excesiva y esa preocupación no le permite ver la realidad que sucede, porque a veces, a ver, cuando uno viene con una cuestión familiar, a veces la preocupación no es lo mismo que se ve afuera, ¿no? Y a veces esa preocupación obstaculiza para poder escuchar al niño. Cuando vemos que los problemas personales de la persona, ya sea la mamá, el papá, el tío, la tía, la abuela, vienen y ese problema vos decís, bueno, a ver, ¿qué está permitiendo verte de la realidad? No sé si me explico, ¿no? Es como decir, cuando vos estás intentando ver algo y no lo puedes ver porque tu cabeza está en un proceso tan difícil o en una ansiedad muy fuerte o con sentimientos depresivos o estás pensando o estás melancólico porque tuviste un duelo hace poco, primero resolvamos lo individual, ¿no? Muchas veces digo que la psicoterapia es como abrir un paquete, ¿no? Tenemos el moñito con la tarjetita, tenemos el papel celofán, la cajita, los protectores y después tenemos adentro el regalito, el paquetito. El producto. El producto. Y a veces el producto tiene un precinto que hay que sacarle un poco más de cosas, ¿no? Tenemos el terapeuta familiar, terapeuta orientador de padres, tiene que ser también estratégico, ¿no? Tiene que saber qué y dónde y cómo actuar. Somos más que terapeutas conciliadores y negociadores. Bien. Entonces, eso es una habilidad que considero que lo deben tener los que trabajamos en el rubro. Y por ahí para poner como una síntesis en esto, ¿se podría decir que para saber cuándo corresponde la terapia individual tiene que ver con el acuerdo del darme cuenta de la problemática con ese otro que me acompaña en ese rol de educar? ¿O eso solo lo determina muchas veces, o en la mayoría de los casos, el terapeuta asesor de padres? A ver, cuando trabajamos niños y cuando trabajamos asesoría de padres, a veces nosotros tenemos que ser la voz moral. Es decir, nosotros tenemos que decir qué se debe trabajar y qué no. Porque a veces el otro no puede, por una incapacidad o por dificultad o porque simplemente está muy metido dentro del problema que no puede decidirlo. Entonces, al igual que vienen esos padres y te piden que le des una devolución ya en el pasillo, uno tiene que limitar y decir, no, para, vamos a contextualizarlo. Yo para darte una devolución no puedo porque tu hijo es muy importante como para darle un pasillo. Tal cual. Vamos a ver una sesión, porque tu hijo se lo merece. ¡Pum! ¿Entendés? Entonces, lo mismo pasa con otros tipos de terapias. Hay que contextualizar la cosa. Si nosotros estamos dentro del contexto o nosotros sabemos leer qué corresponde a cada uno, a ver, fluye solo, pero no va a suceder si nosotros
principal herramienta número 1, no generamos empatía con el paciente. A ver, nosotros no tenemos que ser complacientes. El terapeuta de niños no tiene que ser complaciente. El terapeuta de familia no tiene que ser complaciente. Tiene que conciliar y mediar, pero para eso tiene que generar un buen acercamiento, ¿no? Sí, y pienso en esto que decía Fede el sábado pasado, de reconocer también uno como profesional que no es todólogo y que no va a poder trabajar con toda la demanda de lo que uno escucha en esa primera consulta, sino también aprender a diferenciar si este caso no es para mí, si esta parte de la situación a abordar no me corresponde, el trabajo en red, y saber que es re valioso aprender a derivar cuando corresponde y a quienes corresponde, porque muchas veces aparece en la fantasía terapeuta de nunca me tocó un caso así, vamos a ver qué tal me va, y entonces uno como empieza a veces no por el hecho de intentar, sino de querer abordar más de lo que tal vez cada espacio en particular corresponde. Sí. Si yo soy clínica infantil, no trabajo asesoría de padres en la clínica infantil, sino correrme de ese espacio y pedirle a un terapeuta especializado que intervenga en padres en simultáneo mientras me dedico a la clínica infantil, y no tal vez confundir que las devoluciones sobre las intervenciones infantiles se transforman en asesoría para padres en simultáneo. Entonces me parece que está bueno también esto de pensarlo desde la perspectiva de cada uno de los roles y de los profesionales. A mí me encanta porque he atendido varias parejas y familias que cada uno tenía su propio espacio individual, gastaban mucho más en terapeutas que en la obra social, me parecía fantástico. Yo decía, che, pero estar intervenida de todo lado, acá si no salís conquistando la luna, va a ser difícil. Pero a ver, me encanta eso, porque uno cuanto más dispositivos adecuados, por supuesto, no es que cuanto más hace mejor, cuanto más dispositivos adecuados. A veces me ha pasado de que han concurrido familias con diferentes terapeutas individuales y con una terapia familiar han resuelto mucho más cosas que con sus terapias individuales durante años. No es lo mismo, podría decir, bueno, no es lo mismo trabajar un proceso individual, pero se dan a veces de que uno necesita trabajar otras herramientas como el afrontamiento, un correcto diagnóstico, ¿no? Bueno, es muy complejo, ¿no? Es algo tan difícil de delimitar y de detallar que uno a veces tiene que vivirlo, ¿no? Y cuando la cosa se amplía y cuando la cosa se vuelve un poco más grande, debemos también tener la humildad de decir, bueno, mira, a ver, acá yo no puedo, porque a ver, chicas, hay millones de cosas que no puedo y cuanto más estudio, menos puedo. Más delimito de lo que hago, ¿eh? Entonces, a ver, hay que ser humilde, ¿no? No como aquellos todólogos que o cuanto mucho estudian dicen, yo lo sé. No, yo me doy cuenta de que, a ver, una cosa es estudiar un libro, otra cosa es estudiarse a sí mismo. Una cosa es hacer una maestría, un doctorado, pero no sirve de nada si no sabes cuáles son tus limitaciones. Es al pepe. Completamente. Bien, Pablo, y para ir cerrando, hablaste un poco de que no esperar a que se desborde el plato para preguntar. Y sí, una pregunta cortita. ¿Se puede consultar de manera preventiva o sí tiene que haber un conflicto identificado? Me encanta la pregunta porque sí, la orientación a padres en muchos casos es preventiva. Generalmente es lo más poco que hay, ¿no? Al igual que las parejas que asisten a terapia cuando están ya en la fase final, saber detectar una cuestión y tener la humildad como padre de decir, bueno, no es que en sí necesito ayuda, necesito herramientas, es de los pocos. Realmente recomiendo a aquellos padres de niños o de niños que van a pasar a la adolescencia, que es una de las más consultas. A ver, he tenido consultas preventivas, pero mayoritariamente era cuando niños comienzan a tener síntomas, signos de adolescente, ¿no? Uh-huh. Empiezan a tener características del oposicionismo, encerrarse en la pieza, a tener desbordes emocionales, a salir el vello púbico, vello en las axilas, y empiezan a tener cambio en la voz. O sea, es graciosísimo, ¿no? Te pones a ver, te da una ternura. Pero hay muchos padres que dicen, bueno, ¿qué hago ahora? Es adolescente. Y es una de las sesiones más lindas que hay, porque el padre está completamente predispuesto y lo da todo y te escucha y realmente entiende que, por supuesto, si le damos las herramientas adecuadas, es todo para mejoría, y esos son los que entienden para qué sirve la asesoría de padres. La verdad que es amplísimo el tema. ¿Dónde te podemos encontrar si queremos sacar una consulta para asesoría para padre, familia o pareja? Bueno, yo tengo un celular, es 299-4139
299-869. 299-4139-869. Redes sociales. ¿Atendés presencial o cómo es la modalidad? Atiendo presencial, la terapia familiar en integración de padres. Me gusta que sea más presencial que otra cosa. Y atiendo acá en Cipolletti, en Italia 149, frente a la Anónima. ¿Y en redes? En redes no estoy, eliminé mi Facebook, mi Instagram porque no funcionaba. La verdad que de años de invertirlo nunca me funcionó nada, o sea, siempre me funcionó más el boca en boca, la relación con profesionales, así que si te doy uno, no hay nada. Ok, bien. Así que prefiero esa Bueno, forma. agradecemos la visita de Pablo en la emisión de hoy, seguramente vamos a estar convocándolo para alguna otra temática a futuro. Y antes de despedirnos, me gustaría comentar un mensaje que llegó de una oyente, de Sandra, donde teniendo en cuenta esta temática que abordamos hoy, de justamente las alianzas de las instituciones y los roles, ella nos pone un poco sobre la mesa el tema de poder empezar a conocer cuáles son los protocolos de activación ante las alertas. En este caso, lo que hizo la docente de Ángel, ¿no? El hecho de haber podido visibilizar cuál era la necesidad y bueno, y también hacernos algunas preguntas reflexivas. ¿Qué pasa con estos protocolos? ¿Dónde los encontramos? ¿Si realmente existen? ¿Cómo podemos acceder a ellos? Y cuando pasan estas cosas, pensando en el rol docente, bueno, ¿qué hacer y cómo poder colaborar desde cada uno de nuestros roles sociales en estas situaciones que implican el pedir ayuda y las intervenciones correspondientes? Desde nuestro lugar del Colegio de Psicólogos, siempre nuestra respuesta es poder acercarse a la institución, poder hacer las preguntas. Nunca una pregunta va a estar de más y aprovechar todos los recursos para poder sacarnos las dudas. Lo que decíamos en el primer programa, muchas veces hacer preguntas, por más que parezcan tontas o insulsas, terminan siendo mucho más valiosas que a veces el actuar desde el desconocimiento. Así que bueno, teniendo en cuenta un poco esta retroalimentación que obtuvimos de esta oyente, poder poner justamente estas preguntas sobre la mesa para poder pensarlo como comunidad, como sociedad y como institución también frente a estas situaciones y todos estos sucesos con los que nos venimos encontrando. Y bueno, terminamos un segundo programa, Ale. Agradecerles el acompañamiento, agradecerles a los que están ahí, a los que forman parte de esta comunidad. Y bueno, y despedirnos hasta el próximo sábado, acá en FM Master 105.5, en la misma hora, serían las 14 horas del próximo sábado. Ahí vamos a estar con un tema importante, novedoso, pero lo vamos a dejar con la intriga hasta el próximo sábado. Así están ahí. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por habernos acompañado. Gracias a Florencia Sisi también por haberse acercado al apartado de hoy. Y los dejamos con la programación, que se viene el partido de Cipolletti. Sí. Y bueno, los esperamos en una próxima emisión porque esto es Frecuencia Psi. Sí.